Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la Feria del Libro. Hoy nos toca este encuentro, el segundo foro de comunicación, derechos humanos y democracia, una actividad, un espacio que estamos impulsando desde la Cooperativa de Comunicación y Cultura Periodismo Porvenir y la Fundación SICUS. Muchas y muchos de ustedes quizás nos conozcan por nuestros libros, que están ahí al pie de la entrada, al lado de la puerta, por ediciones SICUS, algunos de ellos vinculados a la materia de comunicación y siempre con una orientación vinculada, al pensamiento latinoamericano, a la integración, libros para una cultura de la integración, solemos decir. Consideramos que era un año importante por nuestros 40 años de democracia. Es una iniciativa que ya veníamos trabajando hace algún tiempo, pero las dificultades, la coyuntura, la pandemia, hicieron que, recién en este año pudiésemos encararlo y en buena hora, porque a 40 años de democracia todavía hace falta reforzar muchísimo esa conciencia democrática, ese cuidado de la democracia. No viene solo, no viene nada regalado, todo se lucha y todo se defiende. Consideramos que la comunicación, que la palabra es indispensable, es materia prima estratégica para la democracia. Así que es que un poco desde ese lugar que impulsamos este foro de comunicación, derechos humanos y democracia. En el día de hoy tenemos el inmenso agrado de hacer este panel. Mi nombre es Federico Jiménez, yo soy de la Fundación SICUS y en el día de hoy vamos a estar conversando con María Quintero nuevamente. Gracias, María, por acompañarnos. Ella es directora de la revista Periodismo Porvenir y de la cooperativa también, así que gracias, Mari, por comenzar con estas palabras, con este panel. Y en el día de hoy también nos acompañan Carla Gaudensi, secretaria de la FATPREM, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, gracias, Carla, y el periodista Daniel Rosso. Y en breve también se va a estar sumando a la mesa, está terminando otra actividad y en breve ya se va a estar sumando Amado Vudú, también, ex ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, mandato cumplido, y también una figura pública y notoria también de las operaciones de prensa, muy vinculado con el tema de hoy, ¿no? Justamente con la comunicación y la democracia. Así que en un ratito va a estar llegando. Bien, en cuanto a los panelistas, les decimos, tenemos 10 minutos cada uno, así que cuando quede unos minutitos antes les aviso para poder redondear. Y si nos queda un poquito de tiempo, quizás podamos hacer alguna pregunta, algún cierre. La Feria del Libro en ese sentido es como la radio, el tiempo es tiránico y siempre hay actividades por delante, así que tenemos el tiempo, los minutos contados, como dice algún programa ahí de la 530. Muchísimas gracias por interesarse, por venir, por participar, que disfruten la feria y que este panel sirva para pensar, para discutir, para reflexionar y para hacer política, que es un año que lo necesitamos todos y todas. Muchísimas gracias y comenzamos con María Quintero. María, adelante. Hola. Ahí estamos bien. ¿Me escuchan? El tiempo es mi ley, podemos resignificarlo. Era para romper el hielo. Ahora para arrancar la intervención voy a arrancar con la frase de que hay que volver a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por dos razones importantes. La primera, porque es una ley con alto consenso social, votada por el Congreso de la Nación, que debería estar en vigencia y que no está en vigencia por una justicia corrupta en connivencia con los poderes concentrados del país, que hasta 2013, hasta que la Corte Suprema de la Nación no la declaró plena vigencia, la tenía guardada. De 2013 a 2015 no la cumplieron a fuerza de amparos y amparos, y después de 2015 ya sabemos lo que pasó con la llegada de Mauricio Macri. La ley se cercena justamente sus artículos antimonopólicos y en esta situación nos encontramos hasta el día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, volver a la ley de servicios de comunicación audiovisual significa volver
al piso de derechos que significa el paradigma de pensar a la comunicación como un derecho humano, el acceso al derecho a la comunicación. Volver a la ley nos permite justamente plantear ese acceso al derecho a la comunicación como un problema sustantivo. Ustedes saben que los problemas sustantivos, cuando no se resuelven, se van resignificando a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, y cada vez requieren de soluciones o de respuestas ayornadas a los tiempos y al avance del mundo. Un ejemplo, en Argentina un problema sustantivo es la pobreza, ¿no? La pobreza, aún sin resolución en nuestro país, tuvo a lo largo del tiempo determinadas herramientas para tratar de combatirla. En un momento, en algún contexto, fueron herramientas que tenían que ver con frenar el avance del capitalismo, porque se entendía que el capitalismo lo que hacía era engrosar esa brecha redistributiva, engrosar la pobreza, y después del estallido del 2001, voy a tratar de hacer como un paneo rápido, que entre los 10 minutos. Después del estallido del 2001, después de una dictadura militar que lo que hizo fue consolidar el capitalismo en nuestro país, bueno, en la región, pero vamos a centrar en Argentina, lo que tuvimos fue la llegada de un gobierno popular que lo que hizo fue, dentro de ese sistema capitalista, reinterpretar el manual del capitalismo. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que después continuó Cristina Fernández? Fue agarrar el manual del capitalismo, releerlo, entenderlo, reinterpretarlo y buscar herramientas dentro de ese manual para tratar de darle respuestas a ese problema sustantivo que era la pobreza, y así tuvimos un gobierno popular con políticas redistributivas, ¿no? Con el acceso a la educación, ampliación de derechos. Llegamos al día de hoy con un manual cambiado nuevamente. Digo, en la actualidad ese manual del capitalismo que reinterpretamos después del estallido social en el 2001, hoy no es el mismo, ¿no? O por lo menos tiene un montón de páginas más. En esas páginas más, eso que habíamos aprendido a traducir desde el inglés al español latinoamericano, diría Netflix, a ese idioma, hoy ese manual tiene un poco de ruso, bastante de chino, digo, ¿no? Entonces hay que volver a reinterpretarlo, volver a entender y a encontrar dentro de ese manual herramientas que nos permitan dar una solución definitiva a ese problema sustantivo. Bueno, con la comunicación en términos paralelos pasó algo similar. Nuestro problema sustantivo es el acceso al derecho humano a la comunicación. En determinado momento, después de los 70, con los países no alineados, los mal llamados países del tercer mundo, y la creación del NOMIC, el nuevo orden mundial de información y de comunicación, lo que después da a lo que fue el informe McBride. El informe McBride tiene en su base, una de las críticas más importantes que tiene es el rol de las transnacionales de prensa, ¿no? Ya en ese momento planteábamos el rol de las transnacionales de prensa, que Alcira Argumedo lo explica muy bien en el libro, sobre cómo tiraban noticias falsas sobre el rol de los países no alineados, ya en ese momento. Y otra de las cosas importantes que hace el informe McBride es sentar las bases para pensar en la comunicación como un derecho, el derecho al acceso a la comunicación, que después se plantea la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión, tal como lo planteaban en ese momento en el informe McBride, tiene que ver más con una libertad y un derecho individual. El acceso al derecho a la comunicación tiene que ver con una libertad colectiva y un derecho más colectivo. Esas son las bases que se sientan en nuestro país, que toman los medios comunitarios y toman las organizaciones para pensar lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sobre esas bases se construye esta ley en paralelo con un gobierno popular que además tenía una ampliación de derechos, que es lo que hablábamos con anterioridad. Cuando llegamos a este momento nos vuelve a pasar lo mismo, porque el manual en el ecosistema de la comunicación actual es otro, ¿no? Si bien pasa lo mismo que con el capitalismo. Bueno, dentro de este manual de la comunicación nueva, ¿qué tenemos? La economía del dato, el capitalismo de plataformas, inteligencia artificial, redes, plataformas, que además esos títulos en el manual tienen un montón de subtítulos que podemos denominar problemas,
que tienen que ver, por ejemplo, con la concentración, que es un viejo problema, pero que hoy se traslada. Ustedes, Google, la empresa Meta, que es la dueña de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, y Amazon concentran casi el 80% de la publicidad que tienen las redes y las plataformas. Y además hay un problema, además hay un problema que también es más grave en el contexto en el que estamos viviendo, que es que estas redes y estas plataformas traen aparejado la proliferación de lo que son las noticias falsas, pero no la noticia falsa solo como noticia falsa, sino funcionando de manera articulada con los discursos de odio y con la violencia política. Nosotros, lo cuento así rápido porque tenemos poco tiempo, pero con la revista hacemos estudios, bueno, acá con Daniel también hemos hecho estudios que tienen que ver con la minería de datos, y hemos tomado algunos casos específicos. Uno de esos casos que para nosotros es paradigmático es el caso de Nodio, el observatorio que crea la Defensoría del Público. La Defensoría del Público, que no tiene poder ni de censura, ¿no? Y justamente es un organismo que está creado a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando la Defensoría crea este observatorio, que era un observatorio de investigación, que lo que venía era a investigar, a ver cómo funcionaban los discursos de odio y las fake news, una semana antes de que el observatorio se lance, hubo 650 publicaciones entre lo que fueron los medios digitales, los medios tradicionales, el Twitter, el Facebook, 650 publicaciones con información falsa sobre el verdadero rol que tenía la Defensoría del Público. Entonces encontrábamos notas que decían que lo que venía a hacer era censurar, que se iban a prohibir periodistas, que se iban a cerrar los medios, que la operación ahí discursiva que armaron fue emparentar a la Defensoría del Público con un elemento kirchnerista. Entonces toda la estigmatización que había sobre el kirchnerismo se la trasladaron al observatorio. Esto generó la paradoja, lo que nosotros llamamos la paradoja de Nodio, que lo que hizo fue que las noticias falsas que el propio observatorio venía a investigar fueron las mismas que deslegitimaron al observatorio y le prohibieron la posibilidad de investigar. Bueno, así como lo vemos en Nodio, que la conclusión que nosotros sacamos de este análisis es ese tándem discursivo que hay entre el discurso, la noticia falsa y el discurso de odio en las redes sociales, específicamente en Twitter, y el discurso de determinados periodistas y de determinados canales de medios tradicionales. Funcionan en tándem, nosotros lo vemos en el estudio que hacemos con minería de datos, incluso en términos de horarios, funcionan articuladamente. Lo vimos en la misma manera cuando vimos qué pasaba con el intento de redireccionar discursivamente que el atentado a Cristina, una de las cosas más graves que trajeron los discursos de odio y esa violencia social, lo que trataban de instalar era que había sido un autoatentado. Lo vimos también en el último caso de la violencia política contra Florencia Kirchner, lo vimos en el caso de Roberto Caballero, ¿no? Que también es lo digo así cortito porque es paradigmático también, porque lo que hicieron los medios fue estigmatizar un reclamo laboral que era justo, ¿no? Cualquier trabajador, cuando lo despiden, o sea, de un medio de comunicación o de cualquier trabajo de manera injusta, recurre a la justicia laboral, ¿no? Bueno, en el caso de Roberto Caballero, nuestro colega, lo que hizo fue ser despedido por el despedidor serial y vaciador de los medios públicos, Hernán Lombardi, y una vez que Hernán Lombardi lo despide, él recurre a la justicia laboral. La que indemniza a Roberto Caballero es la justicia. Sin embargo, en las noticias lo que sale es que la que indemniza es la RTA, y no solo la RTA, sino su compañera de vida, que hoy está en la RTA, que es Cintia Ottaviano. Ese proceso discursivo tuvo la misma lógica que el del autoatentado de Cristina, que el de Nodio, que el de Florencia Kirchner, y así podemos seguir indefinidamente. Bueno, pongo estos ejemplos para que pensemos si no es necesario empezar a pensar en este nuevo ecosistema, qué tipo de regulaciones o qué tipo de intervención tenemos ante estos discursos. Y después, pues bueno, ya te veo que me estás mirando, que tengo que cerrar, podríamos pensar también el tema de la tributación, empresas transnacionales
que no tienen domicilio en nuestro país, no tributan en nuestro país, pero la levantan en pala, digo, y se llevan la plata. Podemos pensar el tema de los contenidos. Es necesario que las plataformas tengan un porcentaje de contenido, como planteaba la ley, un porcentaje de contenido educativo, un porcentaje de contenido cultural. Cuando hablamos de nuevas formas de trabajo, automáticamente se nos viene Rappi y Mercado Libre, que son las más conocidas. Pero bueno, ¿qué pasa con los influencers, ese sueño que tienen nuestras infancias ahora de ser influencer, youtuber, instagramer? Son nuevas formas de trabajo. Si son nuevas formas de trabajo, las podemos regular. ¿Es precarización laboral que trabajen solo por canje? ¿Dónde tributan esos trabajadores? ¿Facturan, no facturan? ¿Qué rol tiene la FIP? No sé, el canje es el nuevo ticket canasta, me preguntaría yo, ¿no? Digo, se abre todo un abanico de un montón de cosas que me parece, bueno, que son extensísimas, que no vamos a llegar hoy por la falta de tiempo, pero que me parece que deberíamos empezar a pensar. Una de ellas, cómo protegemos a las infancias, y si no es necesario pensar algún tipo de horarios. No sé, China tiene en su propia red social TikTok, que se llama de otra manera, que ellos crearon la que es para Occidente y la que tienen ellos, que tiene horarios de protección al menor y determinada cantidad de horas para las infancias para estar dentro de las pantallas. Bueno, tenemos un montón de cosas para pensar y repensar. ¿Qué quiero decir con esto? Volver a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es poner un piso de derechos, de que la comunicación es un derecho, de que el acceso a la comunicación es un derecho de todas y de todos, y desde ese piso, sí o sí, se tienen que empezar a pensar las nuevas regulaciones o las nuevas intervenciones, que para mí deben ser con fuerte presencia del Estado, en todo este nuevo manual y este nuevo ecosistema de medios. Muchísimas gracias, María, por abrir la mesa con este abanico de problemas y de sentidos. Y bueno, como el derecho a la comunicación es una libertad colectiva, porque la libertad individual no es un bien de la cultura, dice un viejo texto de hace 100 años, tan vigente como hoy está vigente dando vueltas los discursos del odio y esos neofascismos. La libertad individual no es un bien de la cultura, más bien la cultura restringe esa libertad individual. Por eso el derecho a la comunicación, como decía María, es una libertad colectiva, y por eso el principio de la cultura no es la libertad, sino la justicia. Pero bueno, vamos a seguir conversando de estos temas, y le paso la palabra a Carla Gaudenzi, secretaria general de la FATPREN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Muchísimas gracias, Carla, por esta tarde y compartir el panel. Bueno, muchas gracias. Habían dicho cerca, ¿no? Ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer ser parte de este foro, junto a los compañeros de PPB, junto a los compañeros de SICUS, y integrar este panel. Para nosotros como federación es muy importante el debate de cara a los 40 años de la democracia, cómo discutimos la comunicación y cómo lo ponemos en el eje discursivo también en un año electoral. Digo, no nos olvidemos de esto, porque me parece que varias de las cosas que María hacía mención y que son parte de lo que voy a decir en mi intervención, tienen que ver con que yo le voy a dar dos aspectos. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento de lo gremial, que tiene que ver con el fortalecimiento de lo colectivo, pero también con la mirada política, con la necesidad de discutir este derecho a la información como algo de toda la sociedad, y en eso necesitamos un Estado presente, un Estado que ponga en su agenda políticas para regular justamente lo que se produce en los medios de comunicación, o de alguna manera lo que entendemos como comunicación. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Y como decía María, a nosotros nos gusta mucho más relacionarlo con el derecho humano a la información, esto de la libertad de expresión. Y en general, los empresarios de medios, cuando hablan de libertad de expresión, en realidad hablan de libertad de empresa, y lo que quieren es un Estado que no los regule, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos que apostar a Estados que tiendan a querer involucrarse en discutir la comunicación como el derecho humano a la sociedad, y también exigir ciertas regulaciones para cómo ese ejercicio se ejerce, valga la redundancia, en nuestro país. Dicho esto, me voy a meter primero en el aspecto más de lo que hace a lo colectivo y a lo gremial,
la disputa dentro de los medios de comunicación de los trabajadores, de las comunicadoras, de los comunicadores, es muy desigual. No estoy diciendo algo que posiblemente la mayoría no conozca. Es muy difícil para un trabajador o una trabajadora de Clarín, que ahora están enfrentando los 48 despidos, discutir con una empresa de medios que de alguna manera genera contenidos constantemente que atentan contra gobiernos, atentan contra figuras como la de la vicepresidenta, atentan contra, de alguna manera, recuperar ciertos discursos que nosotros de alguna manera en nuestro país creíamos que ya habíamos superado, como el negacionismo, como dejar de hablar. No lo digo solo con el Grupo Clarín, sino que lo digo con varios grupos concentrados de medios que en nuestro país generan cierto debate y cierto, trabajo cotidiano con la sociedad para generar esos discursos emparentados en general con políticas y con poderes, con el poder económico en muchos casos y con el poder judicial. Lo hemos visto hace muy poco tiempo también con el caso del Lago Escondido, donde como los medios de comunicación son parte de un entramado. Y eso manifiesta muy claramente la desigualdad que tenemos quienes somos trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación para discutir ciertos contenidos de lo que surge en los medios de comunicación. Y no digo que sea solamente atribución de los trabajadores y trabajadoras, pero en una relación de fuerzas mucho más poderosa de los trabajadores adentro de los medios, posiblemente podríamos discutir contenidos que ahí se generan con otra capacidad de poner sobre la mesa que esos discursos para nosotros son de odio, que hay violencia política. Lo hemos hecho, cuando apenas asume el macrismo en La Nación, salió, para de alguna manera, como dije antes, perdonar a los milicos y de alguna manera volver a traer toda esa discusión que para nosotros estaba saldada, porque el kirchnerismo de una u otra manera puso el debate sobre los derechos humanos muy sobre la mesa. Se pudo hacer una asamblea de esos trabajadores diciendo que no hablaba en nombre de los trabajadores de La Nación. Lo mismo pasó en casos como Niñas No Madres, la discusión sobre el aborto y demás. Hay antecedentes que se pueden generar dentro de los medios de comunicación, pero con trabajadores que, y no quiero detenerme estrictamente, pero hoy somos trabajadores empobrecidos, lo dijo Cristina en su discurso, debe ser uno de los pocos momentos en la historia en los que los trabajadores registrados registran índices de pobreza. Hoy los trabajadores que estamos registrados en los medios de comunicación tenemos índices de pobreza en nuestros salarios, no alcanzamos a cubrir una canasta básica. Y eso implica que tengamos que tener pluriempleo. Y ahí me meto con algo de lo que decía Mari, que me parece que hay que discutir también la comunicación como está dada y cómo se le presenta también a los más jóvenes. Cómo llegamos a los más jóvenes que hoy piensan que el cuentapropismo, ¿no? De alguna manera ser influencers o crear su propia marca, pareciera que esa salida, que en realidad es la uberización del trabajo, pareciera que es la forma en la que estamos cuestionando al sistema, y en realidad es lo que el sistema capitalista nos propone, que es más explotaciones, no tener derechos, porque a futuro no vamos a tener jubilación, ni siquiera vamos a estar discutiendo eso, porque no vamos a tener trabajadores y trabajadoras registrados en eso. Y ahí me parece que es importante tener bien claro que el Estado tiene que jugar un rol importante y que no da lo mismo quién nos gobierne. Porque en este mapa que hoy tenemos, que incluye a los medios autogestivos, comunitarios y populares, a los medios públicos y a los medios privados, la propuesta de algunos dirigentes hoy de la oposición, como Milei, como Juntos por el Cambio, es que no tengamos medios públicos, que todo se regule a través de lo que dice el mercado, o que directamente los medios públicos que tienen alcance nacional, y ya lo vivimos en una pelea histórica que resistimos y que ganamos frente al macrismo, la propuesta que ellos tienen
es justamente el avance de que cada vez con la discusión o la falsa discusión de que las tecnologías van a venir a suprimir el trabajo, sabemos que el trabajo de comunicación y periodístico no va a dejar de existir. Lo vemos a diario, porque el derecho a la información es necesario en una sociedad. Por eso es necesario, como dije antes, y no está escindido de discutir la comunicación para nosotros, no solamente discutir el empoderamiento de los trabajadores adentro de los medios de comunicación desde una perspectiva gremial, sino también desde una perspectiva política. Y esto va acompañado de políticas de Estado, porque para poder discutir que vuelva ese piso de derechos que dijo María, que tuvimos con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, o para discutir una distribución equitativa de la pauta publicitaria federal, democrática, ¿para qué? Si a los grandes medios de comunicación se les asigna pauta, por lo menos se les exija que cumplan sus obligaciones laborales, que no despidan trabajadores, que paguen en tiempo y forma sus salarios. El Estado tendría que estar presente para esa discusión, en el sentido de que no sería tan grave exigirle que si el Estado subsidia a esos medios de comunicación, les exija que cumplan con sus obligaciones. Eso solo pedimos. No pedimos que no se les otorgue pauta a los medios privados, sí pedimos que se les otorgue más pauta a los medios autogestivos comunitarios y populares, ya cierro, y sí que a los privados se les exija. Ahora bien, retomo y cierro con esto. Necesitamos un gobierno dispuesto a discutir la comunicación, dispuesto a regular a las empresas, aunque sabemos que el ataque es feroz, porque lo dije al principio, no nos estamos enfrentando a un poder cualquiera, estamos hablando de empresarios que manejan el poder político, económico y hasta judicial en nuestro país, pero me parece que es un desafío que por lo menos desde las organizaciones sindicales y también desde quienes de alguna manera militamos por un mundo mejor, tenemos que dar de cara a la sociedad y de cara al gobierno que se venga, que esperemos que siga siendo un gobierno en el que podamos discutir estas cosas y no estemos discutiendo cierres, y no estemos discutiendo si es viable dolarizar la economía o no, o que estemos discutiendo ya directamente cada vez más excluidos y excluidas en nuestro país. Para discutir esto, para discutir con Facebook, Google, que no están en nuestro país, necesitamos una intervención, sí o sí, de un gobierno en colaboración con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de sus trabajadores y quienes de alguna manera estamos pensando que estas cosas se tienen que dar y que se tienen que discutir y que son necesarias y que no solamente basta con el poder que nosotros podamos acumular de organización adentro de los lugares de trabajo, sino que también necesitamos políticas de Estado para poder llevarlo adelante. Gracias. Escuchábamos a Carla Gaudenzi de la FATPREM. Y bueno, también tener en cuenta que en los propios manuales de doctrina militar de la OTAN figura que nuestras mentes, nuestras conciencias son parte de su objetivo militar. Esto lo dice lisa y llanamente, con toda claridad, abiertamente, sin pudor, dicen que la guerra es cognitiva. Y esto es central para la comunicación de este siglo. Así que, bueno, otro elemento más para pensar la centralidad de la comunicación en la democracia del siglo XXI. Bueno, le vamos a dar la palabra al periodista Daniel Rosso, que también nos acompaña. Avisamos a Amado Boudou, no sé si va a llegar, está terminando una charla en otra sala, así que, bueno, si lo podemos sumar, aunque sea de un saludo. Y si no, bueno, pero está justo terminando otra actividad. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación a participar de este diálogo, de esta charla. Yo lo que voy a intentar es describir
¿en qué queda la esfera pública? O sea, el lugar de la discusión democrática cuando se define que la principal o única mediación entre los gobiernos y la ciudadanía son los medios concentrados, que fue el modelo por el que se optó en términos de comunicación gubernamental. Hoy tenemos una esfera pública que se caracteriza por una situación, una sensación de crisis que, parafraseando a Mark Fisher, es una crisis que no tiene exterior. Nada parece haber por fuera de ella. O sea, la totalidad de la esfera pública parece ser un relato de la crisis. Bueno, y en su pura interioridad, esa crisis se amplía, se diversifica, se acelera, y nosotros estamos adentro, ¿no? Con esta sensación asfixiante de que hay un proceso, efectivamente, de crisis en aceleración. Y además es una crisis que se extiende, tal como se la relata, entre dos mandatos. Ahí, en el límite, se acepta que Macri es quien la generó, Alberto quien no la resolvió y Massa quien intenta que no explote. Pero en toda la secuencia es un relato de la crisis. Por lo tanto, la sensación es que la responsabilidad por la crisis es de la totalidad del sistema político. Esa es la construcción que genera la emergencia de Milei. No hay nada por fuera de la crisis y todo el sistema político es responsable de ello. Entonces, por supuesto, lo que queda es algo que está en el exterior del exterior, ¿no? Que vendría a ser, efectivamente, estos locos sueltos que expresan los márgenes externos. Bueno, en ese Big Bang expansivo, es una crisis que se extiende desde la gestión económica actual hasta el escenario de las próximas elecciones inclusive. Por lo cual, en la percepción mayoritaria hay un presente de crisis, pero además hay un futuro electoral en donde se dice que va a persistir la crisis. O sea, no hay detención de esa crisis, porque no hay exterior. Por eso la sensación de angustia. Bueno, esto que estoy escribiendo tiene una primera consecuencia, que es que el objetivo de las políticas económicas residen más que en que la crisis no se generalice, estoy diciendo mal, que el objetivo de las políticas económicas residen más en que la crisis no se termine de generalizar o pare su generalización, que en impulsar estrategias para que la sociedad viva mejor. Es decir, esa crisis sin exterior se convierte en la agenda única de casi la totalidad de la política gubernamental. Y por lo tanto, la gestión se desvincula aún más de la sociedad que demanda respuestas urgentes. Es decir, el objetivo pasa a ser no empeorar, no en tener una estrategia de mejora. Esta concentración de la atención del gobierno ni siquiera es en la economía, es en una de sus variables críticas, porque estas crisis se organizan, como ustedes pueden seguirlo, en buena medida alrededor del movimiento del dólar. O porque ese componente de la economía bimonetaria deja de circular, o porque ese componente de la economía bimonetaria circula con demasiada velocidad. Si por un lado lo que debe moverse, el dólar, deja de tener movimientos, entonces el Estado pone todos sus esfuerzos en que lo que no circula vuelva a circular. Bueno, para ello entonces ofrece incentivos a los exportadores locales, ofrece negociaciones a los organismos multilaterales de crédito. ¿Todo para qué? Bueno, para que esa divisa, la divisa norteamericana, se mueva hacia el Banco Central, porque el terror es que eso no se produzca. Entonces te quedas sin reservas en el Banco Central. Entonces, la gran maquinaria estatal está casi exclusivamente puesta al servicio de un circulante que no circula. O sea, la política pública queda reducida a eso. En cómo hacer que ese circulante que está trabado, que no circula, vuelva a circular. Por el otro, ese mismo circulante, el dólar blue, etcétera, etcétera, entre otros, sube de modo constante y acelerado. Ya este no es el dólar detenido, este es el dólar que va a toda velocidad hacia arriba, ¿no? Entonces, la gran maquinaria estatal es puesta al servicio de ese circulante para que reduzca su velocidad, ¿no?
En un caso se trata de producir el movimiento, en el otro restringirlo. Pero hay una constante en estas dos cosas, es que todo sucede alrededor del dólar. Todo sucede alrededor del dólar. Hay crisis y dólar, ¿no? Entonces, la divisa norteamericana es en sí misma un programa económico y un lenguaje. Y Sergio Massa, nuestro ministro de Economía, puesto ahí en esa situación de zozobra, es como una especie de reflejo hiperactivo de la circulación vertiginosa del dólar en esa Argentina bimonetaria. Uno no sabe si es el ministro el que mueva el dólar o es el dólar el que mueva al ministro. Pero lo que sucede entonces es mucho más que la economía dolarizada. Acá hay un problema mucho mayor que la dolarización de la economía. Acá el problema central es la dolarización de la política. Que lo que han terminado produciendo con esta opción absolutamente equivocada de pensar que los medios concentrados de comunicación iban a mediar bien entre el gobierno y la sociedad, es que estamos terminando el mandato con la política dolarizada. Y con la política dolarizada no se gana una elección. Porque efectivamente es una política concentrada en evitar una crisis que para colmo es presentada como una crisis que no tiene exterior, ¿no? Entonces, esa política dolarizada es al mismo tiempo una política amenazada, porque hay de partes de sectores concentrados de la economía el impulso a esas dos dolarizaciones. Por un lado dicen que hay que dolarizar la economía, pero por otro lado lo que no dicen es que lo que efectivamente terminan produciendo, que es una dolarización de la política. Y buena parte del Frente de Todos termina involucrado en el interior de esa discusión. Sí. Entonces, ¿por qué esto tiene problemas, a mi juicio? Porque esa concentración de la dirigencia política en el dólar la retira del terreno político de la distribución. Y ya no hablamos más de distribución. Ya es como un tema que de pronto queda niesco, ¿no? Y entonces hay una especie de especialización de los dos componentes del bimonetarismo. Mientras el dólar más sube, la dirigencia menos se concentra en redistribuir, ¿no? Es como, yo lo diría así, como el fetichismo de la divisa norteamericana transforma la política en una especie de juego fantasmal en donde en lugar de ocuparse de los sectores vulnerables de la sociedad se especializa en ir detrás de la figura espectral de la moneda extranjera. O sea, todos estamos atrás de la moneda, los medios concentrados le dan movimiento a esa moneda o detienen el movimiento de la moneda, cualquiera de las dos cosas, y toda la sociedad vive en el abismo de esa crisis exterior. Sí, pero no solo corren los tipos de cambio, también corren los precios, y ahora en estos últimos días corren las tarifas. Entonces hay corridas cambiarias, hay corridas inflacionarias, todo se reduce a una alegoría gimnástica, ¿no? Todos corren, el dólar, los precios, las tarifas, toda una especie de carrera loca en donde la Argentina es una especie de gym a cielo abierto, donde los tipos de cambio, los precios, los salarios se mueven todos, pero con distinta rapidez, no es que se mueven juntos. En ese escenario, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es un asignador ineficiente de velocidades. Asigna velocidades muy ineficientes. Porque la regulación no logra que esos diversos tipos de cambios, esos distintos precios, distintos salarios, se desplacen juntos entre sí o en favor de los salarios. La heterogeneidad del movimiento es un indicador de la heterogeneidad regresiva de la distribución. Entonces, bueno, entonces vivimos en un sistema de medios concentrados y de política que de algún modo le hace el juego, en donde la vida es un maratón. La vida es una maratón, estamos todos corriendo, hay quienes corren más rápido, hay quienes lo hacen más despacio, pero en ningún caso aparecen los sectores concentrados de la economía o los especuladores globales que están produciendo estos movimientos. Eso desaparece, ¿no? Y bueno, y la esfera pública se reduce entonces a una especie de cinta de correr, a ver quién corre más, ¿no?
¿Detrás de qué? Obviamente de una lógica oculta, que es la de la concentración de ingresos, la concentración de la riqueza, etc. Bueno, ya termino con esto. Mientras la palabra dólar se multiplica y extiende sus sentidos con la crisis, al dólar oficial se le suma el dólar blue, el soja, el MEP, el contado con liqui. A mí me ha tocado charlar, por lo menos con un taxista y con un albañil, que me ha hablado de dólar MEP y de contado con liqui, ¿no? Obviamente haciendo una gran ensalada, como es lógico a cualquiera de nosotros que no somos especializados en eso, pero eso habla de la profundidad de ese lenguaje. Que hoy un tipo de lenguaje en la esfera pública está colonizado por esta lógica financiera, y entonces una parte de hegemonía del poder financiero sobre el vocabulario y sobre la palabra. ¿Por qué? A mi juicio, por debilidad de la palabra política. Ahora, el término dólar, lejos de ser un significante vacío, es un significante expansivo. Crisis y dólar tienen como la misma lógica de diseminación, por eso esa crisis sin exterior, la dolarización de la política y el escenario electoral sin candidatos son el capítulo actual de la tragedia de todos los discursos oficialistas. Es como que no tenemos salida de ese lugar. Necesitamos urgente un candidato que venga a romper con esta lógica de la política dolarizada. No se gana una elección con la dolarización de la política. Estamos, bueno, ya entonces en el terreno del bimonetarismo electoral, o sea, candidato y programa como dos componentes sucesivos, cada uno de ellos asociado al otro. Pero no son dos componentes intercambiables. Se puede tener un candidato sin programa, pero no un programa sin candidato. Entonces, el lábil cuerpo del dólar, que no deja de correr, dificulta la irrupción del cuerpo del candidato. Entonces, para terminar muy rápido, la crisis es también la crisis del lenguaje. Los sentidos extraños se acumulan, se superponen, se diversifican. La terminología cambiaria sale de su reducto especializado y se transforma en otro circulante, ¿no? Las palabras LELIC, contado con liqui, dólar MEP, han abandonado como ese jeroglífico del vocabulario técnico para moverse, aún con dificultades, sobre la vida de todos los argentinos y las argentinas, por lo menos una parte de ella. Dan forma a un pastiche urbano que es un nuevo idioma liderado por el capital financiero. De ese modo, los trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, trajinan como una especie de lenguaje extranjero, es un lenguaje del otro, ¿no? Han sido sometidos a la terminología de otra clase social. Es como si la moneda imperial habla y los argentinos hablamos el lenguaje de esa moneda. El territorio abandonado por la política, como es lógico, es ocupado por el discurso de las finanzas. Y el neoliberalismo en ese punto se transforma también en una hegemonía lingüística. Por un lado, el circulante no circula o circula demasiado rápido. Por otro, este otro circulante, el lenguaje, se mueve en geografías extrañas. Estamos como en el punto más alto de la dolarización de la política. No soy pesimista a pesar de todo esto que he dicho. Ojo, a pesar de todo esto que dije, no soy pesimista. Porque creo que cuando aparece la autonomía de la política, y eso ha aparecido claramente en las últimas semanas cuando habla la vicepresidenta de la Nación, ahí aparece la autonomía de la política rompiendo de frente con todo este lenguaje financiero y con toda esta lógica de la dolarización de la política. ¿Por qué? Porque en lugar de la dolarización de la política, que es una especie de lógica defensiva, lo que aparece es la política en su plena autonomía marcando caminos. ¿Por qué es tan necesario Cristina Fernández de Kirchner? Básicamente porque expresa la autonomía de la política ante toda una dirigencia o una buena parte de la dirigencia, que sin querer o queriendo terminan metidos dentro del lenguaje de la hegemonía financiera. Y por supuesto, no hay proyecto futuro de país sin romper con la hegemonía del lenguaje financiero. Y para eso necesitamos muchos medios articulados que puedan equilibrar esta lógica comunicacional dominado por los grandes medios concentrados de comunicación. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias Daniel.
por ese vínculo con la economía. En el año 1921, esto lo cuenta una economista venezolana, Pascualina Curcio, cuenta cómo en ese momento la economía de la República de Weimar, de la economía alemana, estaba en 19 ceros, una hiperinflación, bueno, en el medio del contexto de guerra. ¿Qué lo vino a salvar? Un plan norteamericano. Mientras tanto, convencían a la población no había páginas web, ni había dolarhoy.com, pero los periódicos salían a convencer a la población de que la emisión de billetes era el responsable de esos ceros. Y como si fuera que la inflación es una nube de gas que se mete por las narices o que hace que las cosas suban solas, y no dar cuenta de que es específicamente un arma imperial el ataque a las monedas. Porque a través de la inflación, a través de la economía, a través de la dominación de la moneda, bueno, pasa lo que pasa la inflación que sucede, y ese malestar generalizado, bueno, produce un estado generalizado para atacar justamente a la política como la responsable de todos los males, ¿no? Lo político. Así que ya desde ese momento, y es una economista muy interesante porque vincula incluso desde ese caso de Alemania tan emblemático como el caso argentino del año 89 o la hiperinflación en el caso venezolano o el caso de Indonesia. Es decir, es un modus operandi y es algo que hablamos siempre en SICUS. Siempre nos dice un comentario que hace nuestro querido editor que está acá presente, Juan Carlos Manuquian, siempre se ríe de esta desgracia, de cómo van corriendo el arco en ese juego de pinzas en el que, en esa brecha cambiaria, en el que van estirando las tasas de intereses y van jugando de una manera en la cual está todo diseñado para el afano, y esto es lo terrible, está todo pensado para robar, pero no robar desde la política, no, robar desde estos grupos concentrados que buscan la angurria total, pero bueno, cuando no se puede tener todo, que nadie tenga nada, y esa es la gran desgracia, y eso es lo que hay que frenar. Y bueno, ese es un poco el desafío, parece, y por supuesto que se enrieda con ese problema de la circulación del mensaje, de la palabra, y de allí aparece ese pensamiento único, imponente, ¿no? Que hay mucho escrito. Bueno, tenemos un minutito, tenemos un ratito. Para si hay alguna persona en el salón que quiera dejar alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, muy breve, pero bueno, que sirva como disparador para darle un pequeño cierre. También, de más está decir, en la puerta tienen muchos libros de comunicación editados por SICUS, vinculados a todos estos temas. También es una gran contribución para sostener este espacio, este foro, así que bueno, también invitados a llevarse algunos de los títulos. Y bueno, dejo el micrófono inalámbrico por si alguien en la sala quiere dejar alguna pregunta. Por allá. Señorita. Quería preguntarles el rol de los medios públicos en la nueva discusión de la Ley de Servicios Audiovisuales y en las condiciones laborales de los trabajadores, ¿sí? Radio Nacional, de en la actualidad, sí, y en una agenda futura. Bueno, como decía, durante el macrismo la situación en los medios públicos, ya sea en Telam, Radio Nacional, Canal 7, fue muy crítica, digamos, hubo muchas situaciones en las que el avance fue de Lombardi en particular, pero de todo el gobierno de Mauricio Macri, fueron atacando de distinta manera en la organización colectiva en esos medios y lo fuimos resistiendo porque bueno, hay mucho colectivo que venimos resistiendo varias veces, o sea, ya el menemismo en su momento quiso cerrar los medios públicos, también lo vivimos durante el gobierno de la Alianza y luego con el macrismo. Entonces hay una historia, una resistencia que existe en los medios públicos ante gobiernos de tinte más neoliberal, de derecha y demás. Entonces fueron atacando de maneras muy diversas. En el caso del canal público, el ataque fue directamente sobre cuestiones de convenio y salariales. Ahogar a los compañeros salarialmente, reducir
tener paritaria cero, abrir retiros voluntarios con salarios depreciados. Esa fue una política. En el caso de la agencia en la que fui delegada hasta hace poco y que soy trabajadora de allí, enfrentamos 357 despidos y que logramos que todos los compañeros y compañeras que quisieron volver estén hoy trabajando en planta permanente en la agencia. Y en el caso de la radio pública tenemos formas de contrataciones muy precarizadas. Ese es un problema que tenemos y que lo seguimos arrastrando y que no lo estamos pudiendo todavía resolver al día de hoy, donde hay falsos llamados programas o artísticos, que en general es trabajo precarizado porque se hace a través de contratos de monotributo, y en realidad son trabajadores en muchos casos que no solamente están para un programa artístico que sería unas pocas horas, muchas veces están productores o compañeros y compañeras que hacen trabajo más periodístico, y esa es una disputa que tenemos que dar porque en general es lo primero que ataca cualquier gestión que viene a recortar, digamos, con lo público. Para nosotros la importancia de los medios públicos tiene este rol central de que tiene alcance nacional. Los medios públicos estamos en todo el territorio nacional, hay corresponsalías en todos los puntos del país, hay emisoras en distintos puntos del país donde no llegan otros y otras medios de comunicación. En el caso de la Radio Nacional, por eso para nosotros es importante discutir la importancia que tienen, porque Milei lo dice así sin saber. Yo hace poco di una nota y digo, lo invito a que venga a conocer cuál es el trabajo que hacemos los trabajadores y las trabajadoras en los medios públicos. Creo que el macrismo nunca entendió la diferencia de lo que hoy es la Agencia Pública de Noticias a lo que era una agencia pública de noticias hace unos años atrás, y además utilizan modelos para hablar en el mundo como el modelo de la BBC y demás, y tienen cantidad de trabajadores y trabajadores similares a los que tenemos nosotros. Las formas en las que se manejan tienen una lógica muy parecida, entonces son más discursos de ajuste que de contenido periodístico, de la importancia de esos medios en el mapa de medios. Para nosotros es central que tengan un lugar. Como dije antes, hoy el mapa de medios tiene que estar integrado por medios cooperativos, comunitarios, populares fuertes, y para eso necesitamos políticas, para eso, medios públicos fuertes y medios privados, comerciales, que de alguna manera tengan alguna regulación sobre sus prácticas como medios en el mapa que hoy tenemos concentrado. Bien. Bueno, no vamos a tener mucho más tiempo para más preguntas. De todas maneras, saben que encuentran la charla completa en el canal de Periodismo Porvenir de PPB. Ahí pueden recuperar las intervenciones del día. Vamos a seguir haciendo más foros de comunicación, derechos humanos y democracia. Los saludan acá a nuestro... Un querido periodista, autor, también lo escuchan la noche en El Sonido y la Furia. Me parece que no quiere tomar la palabra, no quiere. Pero gracias por estar con nosotros, Daniel. Y tienen un libro de poesía muy lindo en el stand de Cicus del amigo. Y bueno, invitados también a llevarse libros. Muchísimas gracias por venir, por participar. Y bueno, que este tema sea no solamente de los periodistas, de las periodistas, de los comunicadores, de los trabajadores de prensa, es un problema ciudadano, un problema de la comunidad, un problema de todos y todas, así que es para meterle mano, porque hacen falta hechos para hacer. Así que bueno, un año duro necesariamente para estar unidos. Muchísimas gracias por venir y bueno, que disfruten la feria, este paseo cultural, y que los libros sirvan para construir memoria, identidad, justicia y todo lo que nos falta. Muchas gracias.